Vamos ouvir então agora o Pablo Moreno, o professor Pablo Moreno, sobre Samuel Escobar. Muchas gracias, Regina, y también Juan José por la invitación, la participación en este espacio. Gracias por la oportunidad también de poder aportar en este proceso de recordar, reflexionar sobre los aportes que se hicieron en la primera generación de la fraternidad teológica latinoamericana. Me interesé en Samuel Escobar porque he tenido contacto con él, fui su estudiante en varios momentos y su reflexión siempre me ha llamado la atención porque me parece que siempre mantuvo y ha mantenido el concepto de siendo evangélico, reflexionando sobre la identidad del ser evangélico, plantear unos compromisos con respecto a la realidad social que lo circundaba y que nos ha rodeado a todos nosotros y nosotras. Sin embargo, lo que hago en este capítulo es una aproximación a cómo Samuel Escobar entiende lo evangélico, qué entiende por teología evangélica y como cuál era la perspectiva, qué es lo que anhelaba que llegara a ser eso evangélico. Y por eso trato de identificar algunos elementos que me parece que son visibles en algunos de los trabajos de Samuel. Eh, Él afirma en alguna parte de sus trabajos que el pensamiento teológico actual de América Latina refleja la evolución histórica del continente. Así que él tenía y ha reconocido siempre que la teología no puede estar desligada del contexto inmediato en el que nace. Si bien hay unos elementos que pueden permanecer en el tiempo, hay otros que son muy propios de la época, del periodo que estamos viviendo. Y eso siempre me lleva a mí a la pregunta si la reflexión actual que hacemos para América Latina está anclada, relacionada con la problemática de hoy, que si bien tiene unos elementos comunes con la de los años 70, también hay muchas diferencias. Hay un aprecio en la obra de Samuel por con la herencia ibérica. Él insiste mucho en este elemento y lo contrasta con la presencia en lo evangélico de América Latina del ropaje anglosajón y hace una crítica de ese ropaje anglosajón. Eh, Él considera que una de las tareas que se tiene es poder revaluar lo hispánico, aprender, por ejemplo, de Bartolomé de las Casas como una de las tareas en relación con el tema del racismo que también existe en América Latina. Allí tuve oportunidad de estudiar con él en un seminario de la maestría de misionología católica y hacer una investigación sobre Bartolomé de las Casas que fue muy enriquecedora en el diálogo y en la conversación con Samuel en aquel seminario por allá en los años 90. También él habla de la importancia de redescubrir y revalorar la reforma, y eso sirve como un cuestionamiento al evangelicalismo norteamericano que permeó la mayoría de las denominaciones evangélicas que hicieron presencia en la primera mitad del siglo XX. Por otro lado, y este es uno de los puntos de mayor énfasis de Samuel, una teología evangélica que se conecta o que digamos se compromete en la recuperación de la reforma radical. Cuando él habla de la reforma, él presta especial atención a la reforma radical. Él dice una nueva comprensión de la herencia anabaptista que para mí se vinculaba de manera natural con la forma de ser evangélicos. Yo añadiría allí con la forma deseada de ser evangélico, porque si bien Samuel muestra ese interés y esa relación entre la reforma radical y lo evangélico, en una de las reflexiones que me provoca los textos de Samuel, yo me pregunto si se tomaba en cuenta toda la diversidad de la reforma radical al tratar de identificarla con lo evangélico aquí en América Latina.
Él enfatizando el énfasis, el aporte del anabaptismo, plantea que la reflexión teológica se concreta en el nivel de la ética. Y allí hace pues también un cuestionamiento a la educación teológica anglosajona que nos permeó en muchos seminarios, que fueron los espacios donde tuvimos la primera formación en América Latina, muchos de nosotros. Allí continúa en ese cuestionamiento al evangelicalismo. Él propone o espera que haya una aplicación integral de ese mensaje a todas las áreas de la vida. Y él cree que debe haber un ser evangélico que sea alternativo al constantinismo católico y al evangelicalismo norteamericano. Y allí creo que es donde se va deslindando, digamos, de esa herencia evangélica que permeó muchas de las iglesias en América Latina. Pero por otro lado, él también reconoce que hay un auge muy fuerte del pentecostalismo y considera que el pentecostalismo podría tener también, junto con los evangélicos, unos elementos en común con el anabaptismo, que es el etos que él plantea. Para la iglesia evangélica de los 70, él dice que esta iglesia no se ve a sí misma como elemento que desafíe el orden establecido. Rechaza cualquier identificación con revolucionarios y por lo general evita cualquier pronunciamiento que la haga parecer como crítica del gobierno de turno. Y este aspecto me llama la atención porque él quiere distinguir o separar lo evangélico de ese apocalipticismo premilenarista que caracterizó muchas iglesias evangélicas, pero al mismo tiempo del marxismo ortodoxo. Y propone allí entonces la importancia de que los evangélicos tengan un impacto, un compromiso con lo social y lo político del contexto en el que estaban viviendo. Sin embargo, no se refería exactamente a una participación política electoral, por ejemplo, que es lo que vemos con mayor auge en la actualidad. Escobar destaca, y me llama mucho la atención, en uno de sus textos, el ejemplo, el testimonio de evangélicos como Fran Pais en la Revolución Cubana y Rubén Jaramillo, líder del agrarismo mexicano, como una muestra de compromisos que lo evangélico puede tener frente a la realidad social. Y pienso que allí Samuel Escobar estaba yendo un poco más adelante de lo que, digamos, él mismo cuestionaba en algunos textos como el libro de la fe evangélica y las teologías de la liberación en América Latina, porque hay unos elementos allí que en cuanto al diagnóstico de la realidad acercan al pensamiento de Samuel Escobar con lo que se diagnosticaba, por ejemplo, en Izal, pero los remedios eran diferentes. La propuesta y las salidas obviamente eran bastante opuestas. Una pregunta que me surge para la reflexión y para continuar investigando más sobre este tema con Samuel Escobar es cuando él sigue insistiendo en que los anabaptistas, que los evangélicos serían como los anabaptistas en América Latina. Creo que allí, digamos, hay mucho más que hilar y no, digamos, pienso que se queda con una faceta del anabaptismo que es el que asimila a la identidad evangélica que hay en América Latina. Veo, por ejemplo, que lo evangélico no adoptó, por ejemplo, la realidad y el protagonismo que tuvieron en el liderazgo del movimiento anabaptista en varios momentos las mujeres, que llegaron a tener un liderazgo muy importante en el movimiento anabaptista. Y hay un trabajo, pues que hay varios trabajos que se han publicado sobre el tema. Me parece que en eso los evangélicos latinoamericanos no nos parecemos ni ayer ni hoy a los anabaptistas. Ese es un desafío, por ejemplo, que yo veo que se tiene que plantear cuando tratamos de enraizarnos en esa herencia anabaptista.
termino señalando que este acercamiento busca también precisamente una comprensión de cómo se pensó lo evangélico y el compromiso del evangélico con la realidad de su momento, Samuel Escobar. Y creo que allí hay una tarea para nosotros y nosotras hoy, repensarnos otra vez las relaciones de quiénes somos nosotros, qué hacemos en la realidad en la que estamos insertados social y políticamente, cuál es nuestro rol hoy. Y allí siento que la FTL sigue siendo un espacio alternativo para una reflexión y una acción realmente promisoria para nuestros pueblos. Muchas gracias. Gracias, Pablo.